Es buenísimo estar en este programa porque aprendo un montón. Y además me pongo a pensar lo que hacíamos hace 40 años en salud y, bueno, ni hablar lo que hacían mis antecesores en la medicina y sobre todo en la urología, los avances que ha habido en los últimos tiempos y cuando había un tumor de vejiga, a veces había que abrir la panza, abrir la vejiga, el paciente estaba hospitalizado varios días, era bastante complejo, sigue siendo complejo, por supuesto, todo es complejo, depende de quién lo haga y también depende de cada paciente. Pero sin duda los avances de la medicina no tienen techo y hablamos de la resección de tumores con láser en bloque. Para hablar de este tema de tumores de vejiga y las nuevas terapias estamos aquí con el doctor Norberto Bernardo, que es médico urólogo, es el jefe de urología del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires y también es el titular de la Cátedra de Urología de la UBA. Gracias por haber venido. Muy interesante. Sí, te veo que tienes ganas de pararte. Parate vos que estás más o menos estamos más o menos a la misma altura. Así que nos miramos en el mismo lugar. Bueno, me escuchabas. La verdad que vos sos más joven que yo, pero hemos visto un avance enorme en lo que es la especialidad, ¿no? La urología. Y sobre todo para los pacientes con cáncer de vejiga, donde las cirugías son bastante a veces voluminosas, bastante sangrantes y dificultosas para el paciente, para la evolución y también para el médico que realizaba la cirugía. Porque uno, viste, a la mañana piensa, la gente piensa que uno no piensa nada, a la noche está pensando qué le voy a hacer mañana a este paciente, por dónde lo voy a abordar, pero hoy tenemos aparatología, tenemos tecnología que nos facilita la tarea a nosotros y también la evolución del paciente. Hablemos un poco de tumores de vejiga para ponernos en contexto, si es frecuente la patología y a quién afecta principalmente. Sí, totalmente. Es una patología frecuente que generalmente se manifiesta cuando un paciente, generalmente un varón, porque es más prevalente en los hombres que en las mujeres, ve sangre en la orina. Cuando ve sangre en la orina, la primera condición que tenemos que pensar es en un tumor de vejiga. Es un impacto, pero tenemos que pensar en cáncer de vejiga. Y tradicionalmente esto se diagnosticaba ingresando por la uretra y con un instrumento que se llama resectoscopio. A esa lesión que se veía, que era un pólipo, que era una especie de hongo, se la iba fragmentando, se la iba sacando en pedacitos. Sí, sí, claro. Y eso tenía algunos riesgos, que al fragmentar un tumor, a diferencia del resto de la economía, cuando nosotros tenemos un tumor en un riñón, sacamos esa parte, ese tumor entero, no lo fragmentamos. Sí, acá lo fragmentábamos, lo hemos seguido haciendo convencionalmente de esta forma, y daba la posibilidad que al fragmentar el tumor, células se dispersen. Y por otra parte, al desintegrarlo era muy difícil entregarle al patólogo a identificar cuál era la parte profunda, cuál era la parte superficial. Entonces buscamos la vuelta a esto e hicimos esta aplicación, que es cómo la tecnología nos ayuda a modificar la técnica. La tecnología porque con láser nos permite cortar y coagular, y la técnica porque en vez de sacarlo en fragmentos se saca íntegro, se saca en un solo fragmento. En bloque. En un bloque, en un solo bloque. Esto nos permite que el patólogo nos identifique cuál es la parte profunda, cuál es la parte superficial y que nos permite identificar con claridad si compromete o no la capa muscular de la vejiga. Explícanos un poco de qué se trata. La vejiga es como un globo. Exacto. Y tiene capas. Exacto. La vejiga es como una pelota, esa pelota en la cara interna tiene una mucosa, en la mucosa se generan estos pólipos y estos pólipos pueden tener un crecimiento superficial o un crecimiento profundo. Profundo es que su raíz vaya hacia la capa profunda de la pelota, que es donde está el músculo. Cuando el músculo se compromete, que se da en un cuarto de los tumores de vejiga, se considera infiltrante y es un tumor mucho más agresivo. 3 de cada 4 tumores de vejiga son superficiales, no comprometen el músculo. Como son la mayoría, y esto se venía haciendo tradicionalmente de forma fragmentada, estamos incorporando esta técnica de resección en bloque para saber mejor acerca de la biología de ese tumor y para evitar que recurra, porque una de las características de los tumores de vejiga es su tendencia a recurrir. Volver a aparecer. Y para disminuir esa recurrencia, la resección en bloque lo que nos demostró es que recurrían menos. Es decir, alguien que tenía un tumor tenía menos reincidencia de ese tumor. Los factores de riesgo principales para tener un tumor de vejiga, ¿cuáles serían? Por lejos, el tabaquismo. El tabaquismo. Haber fumado o fumar. Haber fumado o fumar, ambas. No es común para vos que un paciente venga y te diga,
cuando vos le preguntás, ¿usted fuma? Te dice, no, doctor, yo no fumo. ¿Pero usted fumó? Sí, yo fumaba 3 atados por día. ¿Se paga esa cuenta alguna vez con algún tipo de tumor de vejiga? Se paga esa cuenta porque esa noxa que fue haber fumado durante tanto tiempo, como la orina en el lugar del organismo donde más permanece es en la vejiga, la producimos en los riñones, pero va a parar a la vejiga y está por horas. Esas sustancias que derivan del tabaco fueron tóxicas durante muchos años y los núcleos de esas células recibieron la agresión durante mucho tiempo. Claro. Con el tiempo esa información de esa agresión se convierte en un tumor, aunque a lo mejor haga 10 años que no fuma. Bueno, explícanos de qué se trata esto, porque la gente dice qué linda lucecita de colores que tiene esta pelota. Esto es una fibra de láser que va generando este efecto blanco, que es delimitar la circunferencia por fuera de donde se encuentra el tumor. Esto genera un bloqueo linfático y un corte. Ahí se ven unos vasos sanguíneos que se van coagulando. Y al hacer todo... Está cortando ahí, ¿no? Se está cortando. Esto es la mucosa de la vejiga. Estamos viendo la vejiga por adentro, vos te metiste por la uretra. La uretra, que es la calle que te lleva a la vejiga, ¿no? Correcto. Tanto en el hombre, que es a través de la punta del pene, en la mujer, en la parte genital externa. Correcto, sin tener que abrir, entrando por donde orinamos habitualmente. Y allí esa fibra lo que va haciendo es separando la estructura donde se encuentra el tumor de la estructura sana, que es el resto de la periferia de la vejiga. Estás pelando por adentro. Es como que estás sacando los gajos de una mandarina por adentro. En realidad la mandarina entera, no por gajos, sino que se va separando íntegra y al final, cuando se termina de separar, como es esto que se va a ver aquí, ese pólipo se coloca en una canastilla y se extrae para que el patólogo La gente sepa. verá ese tejido distinto a este que estábamos viendo ahí. Eso que se ve que es músculo de la vejiga. Esto que estamos tomando ahí es el tumor. Y esto que se ve son los bordes de la lesión sana, es decir, de la vejiga sana que se está coagulando. Y esto es en bloque, no hay partes, sino que es una sola. La gente dirá, pero nosotros lo veíamos así y ahora es chiquitito así. ¿Qué pasó? Lo que ocurre es que la cámara del endoscopo multiplica por 16. Lo que estamos viendo de 1 centímetro lo vemos en una pantalla 16 veces más grande. Eso se magnifica para que el detalle técnico cuando vamos cortando sea mucho más preciso. Bien. La ventaja, dijiste, por un lado, es la parte patológica, de análisis patológico para analizar el tumor. ¿Qué otra ventaja tiene en cuanto para el paciente? ¿Tiene menos sangrado, más rápida recuperación, menos días de internación? El hecho de que se vaya coagulando individualmente cada uno de los vasos sanguíneos que se van viendo hace que prácticamente no tenga sangrado, porque se va coagulando en el momento. Y un efecto a largo plazo es que un paciente que se sigue controlando, porque después de hacer esto lo seguimos controlando en el tiempo, haga controles donde no se encuentre que reaparezca, porque una posibilidad es que con el tiempo reaparezca. Al haber hecho en bloque, la recurrencia, como lo llamamos, es mucho menor, y eso es un dato importante. El que está mirando y observando dirá, ¿pero no agujerea la vejiga entera con esas quemaduras? Excelente pregunta. Lo que estamos viendo acá es cómo nos permite disecar. Disecar es separar la capa exacta que nosotros queremos conservar de la capa que queremos extraer. Es una cosa muy meticulosa, muy detallista, que nos permite dejar la base de apoyo, donde está el músculo, separada de la parte del árbol. A ver si entiendo, como para que la gente pueda entender. Es como una pelota de fútbol que tiene su cámara adentro. Correcto. Vos lo que te metés entre la cámara y el cuerito de la parte de adentro de la pelota y vas sacando la cámara. Correcto. A la cámara le sacamos una parte. Sí, de toda la pelota, de lo que es la pelota de fútbol, si tiene una cámara, a la cámara le sacamos un círculo. Un circulito. En el centro de ese círculo está el pólipo que está alimentándose por los vasos sanguíneos que llegan a él. Ahí estás viendo... Ahí estamos viendo un tumor. Esto que se ve acá es el tumor. Es grande. Y es un tumor grande, sí. Y esto nos permite ir con láser coagulando y cortando con detalle. La gente verá que vos quemás esto. ¿Qué sintomatología tiene el paciente en el postoperatorio? ¿Tiene dolor? ¿Tiene ardor? ¿Qué siente? En el posoperatorio, cuando termina el procedimiento, el paciente está orinando a través de una sonda que se saca al día siguiente, para que la vejiga no trabaje. Se deja esas 24 horas de reposo y al día siguiente no hay síntomas irritativos. Se ha dado una profilaxis con un antibiótico para que no tenga infecciones y tiene que, tan pronto como tenga deseo de orinar, no distender la vejiga. Cuando el paciente percibe que tiene deseo de orinar, tiene que ir a orinar.
Posibles complicaciones de la cirugía esta, ¿cuáles pueden ser? En realidad, una de las ventajas que tiene comparada a la cirugía convencional que vinimos haciendo durante mucho tiempo es la disminución de las perforaciones vesicales. Eso es un dato muy importante porque nos permite sacar meticulosamente sin posibilidad de una perforación. ¿Por qué perforación? Porque esto se vino haciendo con energía eléctrica. La energía eléctrica, cuando transmite la electricidad hacia un nervio que se llama obturador, genera una patada, una contracción involuntaria. Claro. Y entonces, esto es fototérmico. La luz no tiene electricidad, es láser. Entonces no hay ninguna posibilidad de contracción, entonces las complicaciones son mucho menores. Bien, bien, excelente. Este láser es un tipo láser especial porque veo que es verde. La luz que nos permite identificar dónde está el extremo es verde, pero tiene una longitud de onda de 2100 nanómetros. En sí el láser es invisible, porque tiene 2100 nanómetros de longitud de onda, no sería visible. ¿Por qué se ve verde ahí, Guillermo? Para que podamos identificar con claridad dónde está el extremo de la fibra. Pero en sí misma esa luz verde no es la del láser, porque el láser como emisión no tiene ¿Esta visibilidad. tecnología es nueva, lleva varios años en el mercado, es nueva en Argentina? Esta tecnología lleva bastante tiempo en el mercado. La aplicación a esta patología es nueva. Es decir, aplicamos algo que estaba disponible para tratar, por ejemplo, agrandamiento benigno de la próstata o para tratar la disolución de algunas piedras y la aplicamos a la resección en bloque de vejiga por las ventajas que esto tiene. Bien, esto lo ofrece también tu centro, el Centro Argentino de Urología. Sí, esto está disponible, inclusive en el hospital público está disponible. Ah, muy bien, muy interesante eso que decís. Es una pregunta que te iba a hacer. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Te quedas con nosotros hasta el final. Un placer, gracias. Vamos a hablar ahora también de otro tema que es también novedoso, es también la medicina del presente, pero también del futuro, porque estamos hablando de medicina regenerativa. Y vamos a profundizar un poco un tema que a mí me encanta, que son células madres, porque a veces es difícil comprenderlo. Quizás para la doctora Olena Levy es algo de todos los días, sea muy fácil. Gracias por haber venido, vos sos bióloga y te dedicás a medicina regenerativa desde hace muchísimos años. Tu currículum es muy extenso, lo vi el otro día, abrumador te diría casi. Y la verdad que el tema de células madres es apasionante porque hay mucha confusión en general en la gente común y también en los médicos. Nosotros los médicos tenemos bastante confusión, células madres, células multipotenciales, células mesenquimales, o sea, son todas palabras que quizás sean novedosas para nosotros. Definimos rápidamente qué son las células madres. La célula madre es la célula que nuestro organismo tiene por sí misma. ¿Querés pararte? Ya que se paran todos, parate vos también. La célula madre es la célula que básicamente se encarga de renovar nuestro tejido. Una célula nuestra nace, tiene un tiempo de vida determinado. Si no muriese, podría llegar a ser una célula cancerosa. Entonces tiene que morir. Bueno, la célula que reemplaza esa célula es la célula madre y las tenemos en todos nuestros tejidos, en absolutamente todos. ¿Siempre desde que nacemos hasta que morimos? Desde que nacemos hasta que nos morimos tenemos células madres. ¿Un bebé tiene la misma cantidad de células madres que un adulto mayor? Sí, la cantidad es la misma. La diferencia es que nosotros no estamos expuestos cuando somos chiquitos a un montón de medicamentos, sol o lo que sea, digamos, que hace que, y la edad, sin ir más lejos, ¿no? Que la edad pasa para todos y para todas nuestras células. Entonces, las células de un bebé generalmente son mucho más, se reproducen más fácilmente que las células de una persona adulta. ¿Desde cuándo estamos hablando en medicina de células madre? ¿Hace cuántos Muchísimos años. Muchísimos años. Por lo menos 50. 50 años. Sí. Pero ¿desde cuándo se comenzó a darle utilidad en la medicina regenerativa a células madre? Más o menos hará unos 40 o 50 años con los traumatólogos. Traumatólogos. Los traumatólogos se dieron cuenta que sacando médula ósea, o sea, lo que tenemos adentro de los huesos, exactamente, ahí había algo que cuando ellos lo sacaban de ahí y lo ponían en una fractura, la fractura regeneraba mejor que si no lo ponían. Es un descubrimiento de los traumatólogos. Sí. Exactamente. Qué interesante. Y ahí descubrieron que la médula ósea tiene células madres. La médula ósea tiene distintos tipos de células madres. Esto que decías vos. A ver, la médula ósea tenemos la que hacen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Y además células madres? En realidad la médula ósea, para poder hacer glóbulos blancos, rojos y plaquetas, necesita una célula madre especial que se llama célula madre hematopoyética, que es la que generalmente utilizamos para los trasplantes sanguíneos. Claro. Cuando hablamos de, no sé, mielodisplasias o ese tipo de leucemias, ese tipo de enfermedades. Esa es la célula que nos sirve porque es la que puede lograr células sanguíneas. Siempre decíamos en medicina, lo que sirve para todo no sirve para nada, ¿no? ¿Las células madres sirven para todo?
No sirven para todo. Depende de qué célula vamos a utilizar. Como decía recién, por ejemplo, las células hematopoyéticas sirven para enfermedades sanguíneas, pero no sirven para regenerar un músculo. Claro. Hay distintos tipos de células. Y cada célula tiene la capacidad o la potencialidad, le llamamos en biología, que es lo mismo que decir el poder de a cuántas células voy a regenerar, a cuántas células me puedo convertir. Imaginemos, yo te digo, mira, Lorena, voy a tu empresa y te digo, mira, sacame células madres. Vos me sacás células madres cercanas al ombligo. Sí, nosotros sacamos de cerca del ombligo. ¿Cuánto? Saco un gramito, una cosita así chiquita, una nada. jeringa aspirada. Como un lunar. Es Bueno, como sacar un lunar. entonces, ¿qué haces? ¿Las cultivás? Las sacamos de ahí. Eso tiene un montón de otras, porque el tejido que nosotros sacamos es tejido graso. Claro. De ese tejido nos quedamos solo sacamos las células grasas, sacamos los glóbulos rojos y nos quedamos con un pool de células, con una mezcla de células. A ver si sacamos. La gente, yo diríamos, ¿cómo las sacamos? Agarramos, vamos al laboratorio y en el laboratorio ponemos ciertas enzimas o ciertos químicos. Vas degradando una célula y van quedando. Vamos disgregando el tejido hasta que sacamos las de la grasa. Justamente las de la grasa se sacan de una manera que se rompe el adipocito, que es la célula que tiene la grasa, y de esa manera lo podemos como sacar. Y vos lo ves en el microscopio. Eso. Lo vemos en el microscopio como se veía recién o como se ven ahí. Y vos sabés que son células madre. Sí, Entonces sabemos. digo, bueno, en realidad no, son una mezcla de células. Lo que hacemos con esas células es ponerlas en estos frasquitos. Sí. La mezcla de células va acá adentro. Sí. Y la célula madre es la única que va a lograr. Voy a mostrar acá, a ver. Sí. Sí. La célula madre es la única que va a lograr pegarse por adentro, digamos, a esta superficie. El resto de las células no se Mirá pegan. vos. Parece, tiene agujereado, parece como un salero esto. ¿Qué es? Exactamente, porque como toda célula o como todo organismo vivo necesita intercambio de oxígeno. Entonces por ahí entra el oxígeno sin contaminar las células, porque si yo dejara esto abierto... Esto es estéril. Exacto, esto es estéril. Estaría Si yo lo estéril, dejo claro. así, entraría y saldría todo. En cambio eso tiene un filtro que no permite la entrada de ningún otro microorganismo, digamos, ¿no? Este filtro estaría acá en la tapita, este filtro Exacto, blanco, ese esto blanquito, blanco que se ve acá. exactamente. Bueno, me sacaste células madre. Sí. Entonces yo te digo, mira, la verdad es que me sacaste. ¿Qué hacemos con eso? Yo quiero estar mejor, quiero tener más pelo, quiero tener más fortaleza, mejor músculo. Las mejores multiplicamos. articulaciones. Las multiplicamos. Las multiplicamos, las ponemos acá. ¿Tiene un valor real esto que yo te digo, mira, yo quiero, no sé, ¿qué me puedes hacer? Te digo, Lorena, yo quiero con mis células madre hacer algo superador en mi cuerpo. ¿Qué puedo hacer? Y hay un montón de cosas que se pueden hacer. En principio, como decías vos, para el crecimiento del pelo, para mejorar tu piel. La célula tiene un poder antiinflamatorio, con lo cual también promueve los antioxidantes. Uno podría ponerlas de manera endovenosa, se están poniendo de manera endovenosa como parte de un tratamiento anti-aging, combinados con sueroterapias y medicina ortomolecular. Es algo que Esto que estamos efectivamente... hablando tiene evidencia científica. Sí, tiene evidencia científica. Sí, Perfecto. hay muchos trabajos publicados que cada vez van demostrando más que las células que bajan la respuesta inflamatoria, o sea, que producen una inhibición de la inflamación que hoy se habla. Eso se puede, digamos, de alguna manera visualizar a nivel bioquímico. Exactamente, uno mide estas moléculas inflamatorias y cuando uno pone células madre evidencia la disminución de esas y el aumento de las que son antiinflamatorias también, ¿no? Claro, básicamente. Acá estamos viendo cómo se hace el Esto era lo que procedimiento, hablábamos ¿no? recién. Sacás, lavás y tenés, en este tiempo yo tengo mis células. En ese tiempo Un vos tenés mes y un medio, número más de o menos. células, sí, una población, porque ¿qué pasa acá? Acá yo voy a tener un montón de células. Sí. Yo lo que estoy buscando es que sean todas madre. Entonces, primero las tengo ahí y cuando esto llena esa superficie, las pasamos a un frasquito más grande. Y después la pasamos a 2 y después la pasamos a 4 y así. La gente se pregunta y se preguntará y se ha preguntado, ¿y estas células no pueden convertirse en cancerígenas? No, estas células no se convierten en cancerígenas porque no tienen una enzima que generalmente tiene la célula cancerosa, que se llama telomerasa, que todo el tiempo está inmortalizando la célula. Estas células no tienen esa enzima. Entonces, de esa manera, se ha demostrado con muchos años de seguimiento de pacientes con tratamientos con esto, que las células no logran pasar, digamos, al estadio canceroso o tumoral que tiene una célula. Es una pregunta simplista, es muy simple Sí. y contestame como puedas. ¿Esto puede prolongarme la vida, este tipo de células? En realidad yo creo que no puede prolongar la vida en sí,
porque no tiene esa capacidad. Las células son células. Sí, lo que creo es que al inhibir la inflamación y mejorarnos a nosotros la posibilidad, no sé, tengo una rodilla con una lesión y pongo células y regenero el tejido en ese momento, me va a permitir a mí tener una calidad de vida más saludable que quizás a lo largo de los años se traduzca en más cantidad de años de vida. Claro, pero yo me quedo pensando en lo que decía el doctor Bernardo con respecto a los tumores y lo que decías vos, que las células tumorales, algunas no mueren. Total. Permanecen en el tiempo. Y la gente se preguntará, dice, pero ¿no puedo hacer que mis células se mantengan jóvenes siempre y no se reproduzcan y estén siempre iguales? ¿Existiría esa posibilidad en un momento? Es muy pronto para decirte una cosa así, porque no hay estudios a tan largo plazo respecto de, digamos, pacientes que hayan utilizado esta técnica, digamos, especialmente en lo que es antiinflamatorio y anti-aging, se empieza a usar hará unos años. Necesitaríamos muchos años de investigación para generar esa evidencia científica de la que vos... Imaginemos que me sacaste células madres, Sí. que me cultivaste un montón, me llamas por teléfono y ahí me pisa un auto, no existo más. ¿Esas células madres sirven para otra persona? Como servir sirven para otra persona, las Ajá. células no tienen compatibilidad. El tema es que en nuestro país particularmente la regulación no nos permite utilizar Claro, células eso de sería uno a otro. como un trasplante. Es como un trasplante y hay que pedir permiso al INCUCAI. Claro. Hoy por hoy se utilizan las células de uno mismo, nada más. ¿Y el uso que se da en urología, se utiliza en la urología también? Se utiliza mucho para la difusión eréctil, se utiliza para dolor crónico, para digamos, tratamientos, digamos, oncológicos se trata, pero para la calidad de vida, no tanto ¿Mejora el para... dolor, la inflamación? Mejora muchísimo el dolor. El paciente es lo primero que mejora una célula madre. ¿Y a vos te llegan pacientes oncológicos con dolor? Tenemos pacientes ¿Es un oncológicos. tratamiento adyuvante? O sea, Exacto. No es un tratamiento, el paciente tiene que tener muy claro que nunca se va a curar de un cáncer bajo ningún concepto. pero mejora la calidad de vida. Pero le mejora mucho la calidad de vida, especialmente en los dolores. O, por ejemplo, mujeres con, digamos, tratamientos para el cáncer de mamas, con radiación, que tienen la zona, digamos, muy dolorida. Las células son fantásticas. ¿Se puede utilizar de manera tópica también las Sí, células se madre? utilizan de manera tópica. De manera? hecho, nosotros hacemos o producimos una crema personalizada para el paciente con sus propias células, con sus propios factores de crecimiento. ¿Y se encuentran beneficios reales en Sí, esto? sí, hay regeneración de tejido para quemaduras, para, bueno, por supuesto, para mejorar la piel a nivel estético también, pero en lo que más se lo ve es en quemaduras y en ese tipo, en pie diabético, se utiliza mucho de manera tópica la célula misma, digamos, no úlceras de pie diabético. Muchísimo se utiliza. Bien, te agradecemos muchísimo. Interesantísimo el tema, seguiría hablando, te invito a tomar asiento. Bueno, nos vemos próximamente, el próximo año, porque a partir de ahora vamos a tener repeticiones de programas de la temporada estival y seguramente lo estaremos viendo en febrero, a mediados de febrero, con nuevos capítulos de Interexis. Muchas gracias, buenas vacaciones.